Bien, pues ahora sí, vamos a comenzar después de estas alabanzas con esta clase que está muy bonita, a mí me encantó, porque precisamente habla de cómo nuestro Señor fue a festejar unas bodas, las bodas de Caná. Y es interesante porque fue el primer milagro que ahí ejecutó el Señor. Y bueno, ya, no les digo más para que empezamos a entrar en la clase. Bienvenidos, bienvenidos sean ahorita ustedes y esperamos que se vayan incorporando más a nuestra clase. Vamos a iniciar con una oración, hermanos. ¿Qué les parece? Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Dios, porque nos has permitido estar reunidos en este momento. De manera virtual, tú has dado los recursos, tú has dado las facilidades para que nosotros nos podamos conectar. Y te pido, por favor, Padre, que las demás personas que ingresen tengan el tiempo y no se les facilite entrar, Señor, porque a veces hay causales ajenos que no nos permiten entrar. Sin embargo, que sea de bendición esta clase que tú estás proveyendo para nosotros, para conocerte un poquito más, Dios. Gracias, Padre, bendícenos a todos. Te entregamos nuestra mente y nuestro corazón para que seas tú quien nos escriba lo que queremos que aprendamos de ti, Señor. Gracias, Padre, por todo y te lo agradecemos en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar esta clase. Insisto, es una clase muy bonita, es el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y no, va a haber muchas sorpresas, va a haber muchas sorpresas. Bien, en el capítulo anterior vimos cómo Jesús le prometió a Natanael que iba a ser testigo de cosas mayores. Natanael se asombró porque el Señor le dijo que lo había visto en una higuera cuando él estaba solo. Cállate, Ivo. Entonces, la verdad es que allí Natanael se sintió sorprendido porque estando él solo, se dio cuenta que Jesús lo vio. Entonces le dijo, no, pues sí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Entonces, allí, al ver esto, Jesús le dijo, ¿te asombras porque te vi sentado en una higuera? Pues cosas mayores vas a ver. Y entonces aquí eh, empieza a ver una de las señales que Natanael se le había prometido Jesús. Ahora, aquí empieza con una cita bíblica, con Juan 2 1 y 2 que dice, y al tercer día se hicieron unas bodas. Nótese el término, está en plural, las bodas. Unas bodas en Cana de Galilea. Usted dirá, pues, ¿cuándo se casaron, no? Nada más se casó una pareja. Pero ahorita vamos a ver por qué se le dicen las bodas de Caná de Galilea. Y allí y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ok. Se presume, más bien no se presume, se asegura que Natanael era nativo de Caná. Entonces, seguramente, es una especulación, seguramente los novios eran familiares de Natanael, ¿sí? Y por eso fueron invitados. Y tal vez María estuvo presente en la boda como una invitada importante, María, la madre de Jesús, como una invitada importante y que a lo mejor intervino directamente en la organización de la fiesta. Bien, ahora, fíjense bien en esta parte que vamos a ver. Dice, Jesús y sus discípulos. Hasta ese momento, Jesús no había hecho milagros, pero ya Jesús tenía discípulos. Es decir, para que haya maestro y discípulos es porque hay conocimiento. El maestro tuvo que haberles impartido conocimiento y ya tenía seguidores sin milagros. ¿Esto qué quiere decir? Que no se necesitan milagros para afianzar la fe. No. Aquí el puro conocimiento era lo que hacía que los discípulos siguieran a Jesús.
Más adelante vamos a ver qué pasa con estos milagros. Pero aquí, sin milagros, ya Jesús era maestro y estaban presentes tanto Jesús como sus discípulos en esa fiesta. Esto muestra que Jesús participó en eventos sociales, se involucró en la vida común de las personas. O sea, era lo que yo les comentaba la vez pasada. A mí me encanta hacer exégesis de la Biblia porque yo no veo a un Jesús este, muy solemne, muy tranquilo, como en las fotografías no los pasa, ¿no? Yo no creo en ese Jesús con unos ojitos de borrego a medio morir. Yo lo considero alegre, o sea, yo me imagino que debe haber sido una persona alegre, bromista incluso, tal vez, no sé, ¿sí? Desde el momento en que aceptó participar en una boda, ¿qué hay? Hay diversión, ¿sí? Y seamos honestos. Ya en el pleno festejo, de lo menos que nos acordamos es de Dios, honestamente. Sin embargo, Jesús le gustaba convivir con la gente. Ahí revela su humanidad, ¿sí? Él disfrutaba estar con la gente en los eventos sociales. Su cercanía con los seres humanos era lo que más apreciaba. Jesús valoraba las relaciones y los momentos en los que él podía estar. Esto nos enseña que podemos experimentar la presencia de Jesús en nuestras vidas actualmente. Así usted esté trabajando, así usted esté manejando, así usted se esté en el cine, así usted esté donde esté, Jesús está con usted, sí, porque le gusta estar con usted. Y si usted más está acompañado con gente que se está divirtiendo, pues él también se está divirtiendo ahí junto con ustedes, ¿sí? Entonces, él disfruta mucho estar donde hay celebraciones alegres. Entonces, este es un ejemplo de esto. Ahora, vamos a ver la siguiente porción. Juan 2, capítulo 2, versículos 3 al 5. Y en plena festividad dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Se dirigió a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían, haced todo esto, hacer todo lo que os dijere. Ok, el vino allí en esta boda y en cualquier boda, ¿sí? Es como que una parte fundamental, ¿sí? El vino era un ingrediente em, prácticamente obligado en las celebraciones judías. Quedarse sin vino en plena festividad. Ah, porque déjenme decirles, las bodas en aquel tiempo, en el tiempo de los judíos, eran bodas de días, duraban muchos días. Los estudiosos, historiadores de la historia de los judíos, dice que una boda podría durar de 3 hasta 6 días, o sea, toda una semana. Imagínense cuánto vino tendrían que tener para festejar durante 6 días, ¿sí? Entonces, tenía que tener una buena porción de vino. Y qué vergonzoso hubiera sido que en el día en que está empezando las bodas, se acabara el vino. Eso es un motivo de vergüenza para los novios. Sí, hubiera sido deshonroso incluso para los novios. Entonces, María, al ver la necesidad, a ver la preocupación de que se está acabando el vino, ya no queda prácticamente nada y estamos a la mitad del primer día de festejo, pues al acabarse el vino van a tener que suspender la fiesta. Y eso hablaría muy mal de los novios. Entonces, por eso la preocupación de María era,
ir con con el Señor para decirle, ya no tenemos vino, está faltando el vino. Ahora, la respuesta de Jesús, dice aquí, voy a poner mi puntero, la respuesta de Jesús, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? A golpe de vista, sí, dentro de nuestra cultura, pareciera como que fue una respuesta hosca hacia su mamá, sí, así como que, oye Jesús, no le hables así a tu mamá, es tu mamá. Sin embargo, en aquellos tiempos, para empezar, la palabra mujer no era mal visto, ¿sí? No era mal visto decirle, mujer a la propia mamá. Sin embargo, cuando está traducido, en este caso estamos usando la Reina Valera 1960, la traducción, se castellaniza la traducción y luego más aparte, como somos latinos, pues, nosotros los latinos tenemos a la mamá en un pedestal, ¿sí? Entonces, el hecho de que alguien le hable así a su mamá, pues lo veo un poquito hosco, ¿no? Lo veo un poquito no grato. Ujú. Sin embargo, les voy a enseñar otra traducción, que es la traducción del lenguaje actual. Por eso es que a mí en lo particular me encanta tener varias traducciones para poder comparar y poder entender bien el mensaje. Fíjense esta traducción como lo dice, la traducción del lenguaje actual, la misma cita. Durante la fiesta de bodas se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le respondió, Madre, ese no es nuestro asunto. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Entonces María le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús les diga. Como que ya cambió un poquito la entonación del mensaje, ¿no? Aquí hay algo interesante. Yo aquí me imagino, y les invito a que también usen un poquito su imaginación, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí está mi mamá conectada. A ver, abre tu micrófono, mamá, por favor. Ok, Sí, tú vas a hacer las líneas de María, ¿sale? Entonces, haz de cuenta, suponiendo que yo soy Jesús, ¿cómo me dices a mí? Según la traducción del lenguaje actual. me pongo mis lentes. ¿Mande? Aquí donde está mi puntero. Ajá. María le dijo a Jesús, ¿y qué dice? Ay, ¿dónde está? Pero no. Ya. Ya no tienen vino. Ajá. Entonces, yo le respondo, Madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Y le guiño el ojo. Y entonces yo digo, hagan todo lo que Jesús les diga. Exactamente. Fíjense bien, si quitamos el lenguaje verbal, digo, si quitamos el lenguaje corporal, se oye un texto plano, ¿no? Madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. ¿Qué detonó en María decirle, hagan todo lo que Jesús les diga, según el texto? Pues no. Pero si se lo digo en tono burlón, ay madre, mira, esto no es asunto mío, ¿tú para qué te andas metiendo allí? Es más, aún todavía ni llega la hora, el momento en que yo les diga quién soy y le guiño el ojo. Entonces, ahí ya le estoy dando un lenguaje corporal para decir, te estoy bromeando, hombre, tú ve y haz lo que tengas que hacer. Entonces, María, con esa confianza, va y les dice a los sirvientes, haga todo lo que Jesús les diga. Fíjense bien, aquí hay algo bien interesante. Ahí María les dice, hagan todo lo que Jesús les diga. Si supiera María que iba a ser Jesús, ella misma orquestaba.
pero ni ella sabía cómo iba a solucionar el problema Jesús. Ahí no sabía, ¿sí? Aquí hay algo interesante cuando a nosotros nos dicen, es que ustedes no le hacen caso a María, ustedes no creen en María y no le hacen caso a María, porque nos creen que no somos marianos. Y efectivamente, no somos marianos, somos cristianos. Pero en este versículo, bien se puede argumentar, sí, nosotros obedecemos a María. Aquí hay un mandamiento de María escrito. Hagan todo lo que Jesús diga. Y eso es lo que nosotros hacemos. Hacemos todo lo que Jesús nos indica. ¿Sí? Bueno, pero a ver, ¿qué pasó después? En Juan 2, 6 y 7 dice, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía de 2 a 3 cántaros. Jesús les dijo, ahí ya no intervino María, ahí ya intervino Jesús. Llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba, hasta el tope, al borde. Bien. ¿Qué significa 6 tinajas de agua y en cada una cabían 2 o 3 cántaros? Me puse a investigar esta parte y miren, les voy a decir. Ustedes conocen este contenedor. Regularmente se usa para basura, ¿sí? Pero yo aquí les puse este ejemplo como cavidad, como la capacidad que puede tener una tinaja de agua en aquel tiempo. Y más o menos contenía 120 litros cada tinaja, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos cuentas, tenían 6 tinajas de 120 litros cada uno. A ver, nada más permítanme un segundo porque aquí... mm, 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 mm. Espérenme un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. ¿Por qué no me respetó aquí el cambio que hice? Ok. Entonces, teniendo aquí ya esta comparativa de las 6 tinajas, si nosotros multiplicamos 6 por 120 litros, nos da una capacidad de 720 litros. ¿Sí? Entonces tenían 6 tinajas llenas de agua hasta el tope y eso daba un total de 120 litros. Y todos esos litros se convirtieron en vino. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un poquito de matemática en cuentas con precios actuales. Este vino es un vino no corriente, tiene su prestigio, ¿sí? Pero por el precio, si ustedes se dan cuenta, pues tampoco es tan caro. Y no es un litro. Una botellita de estas tiene 750 mililitros. Cada botellita de estas cuesta 150 pesos. Para juntar 120 litros, se tienen que comprar 160 botellas para llegar a los 120 litros y se tendría que hacer un gasto de 24,000 pesos mexicanos. ¿Sí? Y eso estamos hablando ahorita del 2025. Bien, 24,000 pesos, pues ya es un dinero, ¿sí? Y estamos hablando de Galilea. No era una provincia pudiente, ¿sale? Entonces, ¿por qué no era pudiente? Porque estaba bajo el dominio de los romanos y pues no tenían así como que mucha solvencia la provincia de Galilea. Sin embargo, bueno, aquí tenemos una cantidad. Pero ¿qué creen, hermanos? Dice allí la palabra de Dios más adelantito que Jesús convirtió el agua en vino de la más alta calidad.
me puse a investigar, a ver, ¿hay vinos de alta calidad? Y estos precios los pueden encontrar en Amazon, ¿eh? Ahí lo encontré. Una botella de vino tinto Alvarado Palacios Ermita, de 750 ml, igual que esta, pero cada botellita está en 40,499, 40,500 pesos. Ahora extrapónenlos. Para llenar 120 litros, multiplicar 160 por 40,500, pues ya es un dinero bastante generoso, ¿no? Ya es mucho, 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 mucho dinero. Bien, ¿por qué pongo este símil? ¿Por qué pongo esta lámina? Mire, vamos a ver que aquí, bueno, primero antes de que pasemos a la siguiente lámina, aquí lo que más me conmueve es que los sirvientes obedecieron, no cuestionaron, ¿sí? A lo mejor pudiera haber un sirviente que dijo, ay, ¿qué va a hacer este hombre con agua? O sea, no, yo no voy a participar. Yo no, o sea, no sabe, ni sabe a lo que se está enfrentando. No sé, no sé. Sin embargo, dice ahí que los sirvientes fueron obedientes. Fue una obediencia por fe, ¿sí? Un paso simple, pero fue esencial para que el milagro se efectuara. Los sirvientes, ¿sí? Llenan las hojas hasta el límite y eso a veces sucede en nosotros con Jesús. Hay veces que nosotros no necesitamos hacer cosas grandiosas para que Dios responda a nuestras peticiones o supla nuestras necesidades. Con la mera obediencia, y Él hará cosas increíbles en nuestras vidas. La siguiente lámina, Juan 2, 8 al 12, dice, entonces Jesús les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. El maestresala es como el capitán de meseros, el encargado del evento, al que contratan para que organice todo, ¿sí? Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, o sea, de dónde procedía el vino, aunque los sirvientes que habían sacado el agua, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya hayan bebido mucho, entonces el inferior, o sea, se les da el inferior. Ya cuando están más alegres, ya cuando están más así como que entonados, pues ya no van a tener paladar para identificar cuál es el bueno y cuál es el malo. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, el buen vino. Este principio de señales, ese es el principio de señales, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Ok, primero, Jesús pide a los sirvientes que lleven un poco de agua convertida en vino al encargado de la fiesta, al maestresala, al supervisor del evento. No dice que el agua se convirtió en vino, pero la fe de los siervos los lleva a obedecer. Incluso si no entendemos completamente lo que Jesús está haciendo, debemos actuar con fe. Allí, a veces, yo me imagino que los sirvientes a la hora de servir el vino al supervisor de la fiesta, hasta lo hicieron con miedo, ¿no? Así como que temblando la mano y le sirvieron el vasito y a ver, pruébalo. Sí. Entonces, allí se entiende completamente que la confianza, que la fe que tenemos en Jesús es la que Él va a hacer su obra en nuestras vidas, ¿sale? Y no tengamos miedo de aceptar la obra que está haciendo Dios con nosotros.
todos nosotros tenemos mm, eh, historia, ¿sí? De cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Y tal vez la forma en cómo haya obrado en mi vida para otra persona pudiera ser como que, ah, no, no te creo, no es cierto, no puede ser. Y es válido, porque a lo mejor mis necesidades no son iguales a las de él, a lo mejor las de la otra persona son más fuertes que las mías y pues minimiza la cobertura que le dio Dios a mis necesidades y por eso se las hace increíbles tal vez. Pero sin embargo, Dios obra hasta en los más ínfimos detalles, ¿sí? En el versículo 9, el responsable, el maestresala, el capitán, el supervisor, prueba el agua convertida en vino sin saber cómo ocurrió el milagro. Él no sabía de dónde había venido el vino. Simplemente, denme el vino. ¿Ya hicieron cambio de vino? Ya. ¿Pero por qué? Pues que ya se había acabado y pues tuvimos que usar. Y él esperaba probar un vino de menor calidad. O sea, pues a ver, vamos a probar qué tal está, ¿no? Porque ya venía, por sus palabras, ya venía el vino de la mala calidad, ¿sí? Dios a veces obra milagros en nuestras vidas de manera que no siempre son evidentes a los demás. Era lo que les explicaba. Pero el impacto es profundo y bendice a muchas personas. La forma en cómo Dios bendiga a cada una persona, a esa persona le impacta. Y a lo mejor no a los que le rodean, pero a esa persona sí le impacta. Y esa es la obra que hace Dios en nuestras vidas. Después, en el versículo 10, esta persona expresa sorprendido porque el vino servido era el último, el vino que sirvió al último era de la calidad superior. Normalmente se servía primero el mejor vino y Jesús invierte el orden. O sea, ahí con esto Jesús demuestra que rompe los protocolos, rompe el orden, precisamente para que se rompa la rutina, vaya. ¿Sí? Entonces, con este milagro, vemos cómo Jesús vino aquí también a romper muchos paradigmas, vino a romper muchos protocolos con su ministerio, con su evangelización, con su muerte y con su resurrección. Conforme vayamos viendo el capítulo, todo el Evangelio de Juan, vamos a ir viendo cómo es que Jesús se atreve a romper y por eso se hizo de enemigos a los fariseos. Ya los veremos, ¿sí? Y él transforma, él sigue transformando diariamente en milagros en nuestras vidas, ¿sí? Con algo grandioso. Él obra en nuestras vidas con algo grandioso y de la manera más profunda y de la mejor manera. En el versículo 11, el milagro de convertir el agua en vino de Caná es la primera señal, ¿sí? Aquí se traduce señal, hay milagros, ¿sí? Que, y es importante que se enfatice esto porque ese milagro fue para convencer a sus discípulos quién era él. Ahí en esa boda, al menos Juan no lo describe, no había sacerdotes, no había líderes religiosos, no había saduceos, no había fariseos. Tal vez sí, pero el propósito de su milagro no era para decirle a la gente, hey, miren, yo soy el Cristo. No. Sí se maravillaron, pero allí era para convencer a los discípulos de que tenía su naturaleza divina, más bien su naturaleza humana, pero también tenía su verdadera naturaleza divina, ¿sí? Y eso es también lo que nosotros somos testigos en nuestra vida actual, de que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Después del milagro, su familia se dirigieron a la ciudad de Capernaum, a las orillas del mar de Galilea. Ahí nada más estuvieron un poquito tiempo, no estuvieron mucho, ¿sí? Pero en esta instancia se demuestra que Jesús está con los suyos.
va con su familia, va con sus seres queridos. O sea, no nada más hizo el milagro y bueno, señores, ahí los dejo, quedan en su boda, yo me retiro. No, la familia, todos, toda la este, comarca, vamos a llamarlo así, todas las personas que estaban con ellos, de forma comunitaria, estuvieron juntos. Bien, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? Vamos a ver. Ahora vamos con el versículo 13 al 22. Estaba en la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La Pascua era una de las fiestas más importantes del calendario judío, de las fiestas de la Pascua. Todos los judíos devotos, todos, obviamente esto incluía a Jesús, Jesús era judío, iban a Jerusalén a celebrarla, ¿sí? Entonces, no porque Jesús era quien es, no iba a celebrar. Por supuesto que él iba a celebrar la fiesta judía, la Pascua, ¿sí? Y esta Pascua se le llama así porque se recuerda cuando los israelitas salieron de Egipto. ¿Se acuerdan de la película de los 10 mandamientos, los que la vieron? Cuando salen los israelitas después de haber hecho unas plagas, el faraón les dice, ya, váyanse, sálganse de aquí de Egipto y váyanse a hacer sacrificios a su Dios. Salen, pero después el faraón se arrepiente y los va a perseguir para quererlos matar. Y ahí es donde se abre el mar rojo y los israelitas pasan por en medio del mar rojo. Y cuando los egipcios quieren encontrar a los israelitas, ya los van a alcanzar cruzando el Mar Rojo, las aguas del mar se cierran para ahogar a todo ese ejército. Bien, ese escenario lo tienen tan tatuado los judíos que por eso celebran la Pascua, le dedican una fiesta a esa liberación que hicieron, ¿sí? Y tienen que dar sacrificios. En el versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Ok. Dentro de las fiestas de Pascuas ahí de los judíos, tenían que sacrificar animalitos sanos, ¿sí? Animalitos puros, limpios. No tenían que estar ciegos, no tenían que estar cojos, tenían que estar sanitos, ¿sí? Bien. La provincia judía es, es un territorio muy grande, muy grande. Vamos a poner un ejemplo. Suponiendo que aquí en la Ciudad de México está el templo de Jerusalén y los que viven en Yucatán tenían que venir al templo a la fiesta de la Pascua para hacer su sacrificio. Pero en aquel tiempo no había trenes, no había camionetas, no había trailers, donde tenían que traer su ganado para sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se venían caminando, si tenían caballo, pues se venían a caballo algunos, ¿sí? Desde la provincia más lejana hasta Jerusalén. Tenían que venir, y eran días de camino. Entonces, traerse a los animales, a los que van a sacrificar, no era práctico, porque a lo mejor hasta mitad del camino, por las condiciones climáticas, por el cansancio, por la deshidratación, por la alimentación, por lo que sea, pudieran perder a sus animalitos. Entonces, lo que hacían es de que llegaban a Jerusalén y ya en Jerusalén había vendimia de animales y ahí es donde los compraban para ofrecerlos en sacrificio. Era válido, no habría problema. El problema fue que menciona aquí que había cambistas. Por ejemplo, en la frontera de Tijuana, Sonora, Nuevo León, ¿qué moneda se maneja? Tanto el dólar como el peso, ¿sí? Entonces, si alguien viene de por allá siendo mexicano, pero trae dólares, pues va a la casa de cambio, es un cambista, para cambiar sus dólares en moneda nacional. Bien, de eso también se trataba ahí. Acuérdense que
el territorio judío tenía muchas fronteras con varias naciones. Y más sobre todo, por estar en dominio con Roma, tenían moneda romana. Entonces, cuando llegaban a Jerusalén, tenían que cambiar su moneda por la moneda judía. Pero aquí los cambistas hacían su negocio, ¿sí? A ver, ¿a cómo está aquí no sé, voy a hablar de más, yo no conozco de monedas de aquel entonces, ¿no? A ver, aquí cómo está el franco. Ah, pues te cuesta tanto. Ahí está muy alto, ¿no? A ver, voy a ver para allá. Y veo con otro. ¿A cómo está el franco? No, pues que en tanto. Ay, tú estás más alto. No, entonces mejor me voy para acá. Y entonces no, ya había ahí un negocio. Estaban usando, y esos negocios estaban adentro del templo de Jerusalén. ¿Sí? Entonces ya no veían por los intereses de los judíos en venir a celebrar la Pascua, en cumplir con con las fiestas religiosas. Ellos ya veían su interés económico, ya hacían lucro con la necesidad de la gente. ¿Sí? Por eso es que en los siguientes versículos dice en el versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, Jesucristo echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad todo esto, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces ahí se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Aquí Jesús mostró celo por la casa de su padre. Se hizo de un látigo, porque dice que azotando cuerdas, ¿sí? Pudieron haber sido cuerdas nada más, o látigo, y expulsa a los vendedores y animales del templo. Otra vez, vamos a imaginarlos la escena. ¿Qué grado de ira, de coraje tenía Jesús en el momento para correr? O sea, no les habló bonito, o sea, vuelvo a lo mismo, no, ahí no estaba con su carita totalmente solemne, de que Jesús no puede ni siquiera matar a una mosca. Estaba enojado y les gritaba, o sea, el templo de Jerusalén no era cualquier edificio chiquito, no era una capillita, eran metros de construcción. Y al echar azote de cuerdas es porque estaba furioso, estaba enojado, porque habían hecho la casa de Dios, toda una corrupción mercantil. Estaba furioso. Y Jesús dirige su ira especialmente contra los vendedores de animales y contra los cambistas. ¿Por qué? Porque abusaban incluso hasta de la gente pobre. Y eso no lo tolera Dios. Dentro de sus mandamientos, Dios protege mucho a los pobres. ¿Sí? Y ya estaban haciendo lucro, no importándoles nada prácticamente. Entonces, habiendo hecho todo esto y siendo los discípulos testigos de este escenario, dice que entonces los discípulos se acordaron de lo que dijo el Salmo 69:9. El celo por tu casa me consume. Sobre mí han recaído los insultos de tus retractores. Fíjense, los discípulos se acordaron de la palabra de Dios. Para ese entonces, y siendo sus discípulos, pues ya llevaban bastante adelantado su conocimiento, su seminario con el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, al recordar lo que dice el Salmo, es porque realmente había un conocimiento, había ahí un conocimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que definitivamente tenían
los discípulos estaban bien conectados en el conocimiento. Y era lo que yo les había comentado. No habían tenido necesidad de un milagro. Con el puro conocimiento que Jesús les dio, ya tenía seguidores. Ahora, pregunta. Esto trató acerca del templo de aquel entonces. Pero según Pablo, en 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Ya en nuestra era, ya nosotros, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y todavía dice, remata el apóstol Pablo, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Una pregunta retórica. ¿Qué tan dañado tenemos nuestro templo ante los ojos de Dios? ¿Qué tan corrupto tenemos nuestro templo ante los ojos de Dios? ¿Sí? Es una pregunta retórica, contéstesela usted, no me la conteste. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para desechar lo que corrompe nuestro templo ante Dios? ¿Nos enojamos como Jesús lo hizo? Ya cometí pecado, no es posible que haya cometido este pecado. Por favor, Dios, perdóname, pero yo me siento enojado, me siento frustrado, me siento... eso es lo que uno siente cuando uno hace todo lo contrario a lo que Dios nos dice, porque estamos ofendiendo el templo de Dios. ¿Sí? Después, en el versículo del 18 al 22, dice, y los judíos respondieron, ¿qué señal nos muestras de que ya que haces todo esto? Obviamente, no estaban tampoco contentos. Estaban ofendidos por cómo los trató Jesús. Le preguntaron, ¿tú qué autoridad tienes para venir a decirnos esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Bien, ahí la señal más grande que Jesús ya está profetizando desde ese momento. Estamos hablando del comienzo de su ministerio. Ya está profetizando su muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el versículo 20 dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba el templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús que Jesús había dicho. Bien, ahí Jesús estaba hablando de su cuerpo. ¿Por qué? Porque él era la presencia de Dios. Ya el Dios que ellos adoraban, los judíos, ya no estaba en el templo. En ese momento sí, porque allí estaba Jesús y Jesús es Dios. Entonces, en ese momento estaba Dios en el templo. Retirándose Jesús ya del templo, ya no estaba Dios en el templo. ¿Por qué? Porque es él era la representación del templo ante ellos. Jesús, al responder a los líderes religiosos, hace una declaración profética, como lo vimos, pero obviamente los judíos enojados, ofendidos, sinceramente estaban ofendidos, porque los estaban corriendo de no sé cuántos años de mafias allí manejando los dineros y todo el lucro que hacían. Obviamente, esto fue un pretexto para poder buscar a Jesús y quererlo matar. Al final, en el versículo 22 dice, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho esto y, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bueno, aquí los discípulos, hasta que Jesús resucitó, fue cuando se acordaron. Eso también nos pasa a veces, ¿no?
Nos enseñan Biblia en un rato y aprendemos mucho. Y de repente, cuando vamos caminando, como que se nos olvida un poquito. Y cuando se presenta una situación, sí es cierto, esto ya lo había estudiado. Bueno, aquí está otra característica de los discípulos, que como nosotros, como humanitos que somos, a veces olvidamos lo que dice la palabra de Dios. Pero sin embargo, finalmente entendieron el significado completo de estas palabras de la destrucción y la reconstrucción del templo. Se dieron cuenta que estaba hablando de su propia resurrección, de su propio cuerpo, de su propio templo, y comenzaron a creer más en las escrituras. Esto es lo que a veces también nosotros debemos de tener más conocimiento y más estudio para evitar que esos recovecos de conocimiento no se nos olviden. Tenemos que estar continuamente estudiando, estudiando, estudiando. En la siguiente porción de la Biblia dice Juan 2:23 al 35. Estando en Jerusalén la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre. Vieron señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bien, ¿qué significa esto? Ya fue Jesús a celebrar la fiesta de las Pascuas, ya reprendió a los mercaderes, ya les dijo lo que tenía que hacer, ya hizo todo el desastre que hizo ante los ojos de toda esa mafia. Y aún así, estando en Jerusalén festejando las Pascuas, dice que muchos que creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, o sea, hizo más milagros. Pero su fe parecía estar basada en los milagros, no en la persona que es, no en el Cristo, sino en lo que hacía Cristo, no en el conocimiento que les impartía, sino ellos querían ver más milagros, más milagros, querían afianzar su fe en los milagros, no porque Jesús era Dios, sino porque ellos querían milagros. ¿Sí? La fe, que depende de solo señales y milagros, puede ser una fe superficial. Ahorita hay milagros, mañana ya no hay, no, pues entonces ya se acabó el show, ya no hay milagros. Aunque los milagros revelan el poder de Dios, nuestra fe debe estar arraigada en la persona que es Jesús, en la persona que es Dios y lo que hizo por la humanidad, en este caso su sacrificio, no solo en lo que Él puede hacer por nosotros. O sea, usted no va a buscar a Jesús porque le va a salvar su negocio. Usted no va a buscar a Jesús porque le va a curar su enfermedad. Usted no va a buscar a Jesús porque le va a dar de comer. Usted tiene que buscar a Jesús porque es Dios, porque nos ama. Y en eso se basa nuestra fe para que perdure más allá de la evidencia visible de su poder. Lamentablemente hay muchas doctrinas que venden a Jesús, y déjenme usar la palabra venden, porque eso es lo que hacen, venden a Jesús como que tienes problemas, no te preocupes, te invito a mi iglesia y ahí vas a ver que tus problemas se van a solucionar. Y no es cierto, ¿sí? Hay muchas iglesias que venden la mal llamada o el mal llamado evangelio de prosperidad. Incluso hasta los pastores son groseros, son maleducados, porque ofenden a la gente que es pobre, que está limitada económicamente. Aquí se congrega nada más la gente que ganan 10,000 pesos para arriba a la semana. Los demás son pobres, no los quiero ver aquí. Tristemente esto sucede. Están lucrando en evangelio, están haciendo lo mismo que los cambistas, lucrando en el templo, están haciendo de la gente, sí, que crean más en señales que en lo que es la esencia del Señor. A los discípulos, posteriormente convertidos en apóstoles, no les fue tan bien que digamos, ¿eh?
alguna vez hablaremos de ese tema. El único apóstol que murió de viejito fue el apóstol Pablo, el apóstol Juan, ¿sí? El creador de este evangelio. Todos los demás fueron mártires, fueron apuñalados por espada, atravesados por lanzas, crucificados. Pedro fue crucificado. Las crónicas de ese tiempo dicen que Pedro fue crucificado, pero Pedro pidió que no era digno de crucificarse como su Señor. Él pidió ser crucificado de cabeza, por ejemplo. Pablo, por su condición romana también, porque era ciudadano romano, también lo crucificaron, lo degollaron, lo decapitaron, ¿sí? Entonces, ¿en dónde está eso que venden? Que los problemas, por el simple hecho de estar en Jesús, ya no va a haber problemas. No es cierto. Toda esa gente que buscaba milagros, ¿por qué? Porque Jesús sanó leprosos. Jesús devolvió vista a los ciegos. Jesús levantó a paralíticos. Todos ellos querían ver más milagros, más milagros, más milagros. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía qué había en el hombre. Jesús sabe nuestros pensamientos, sabe nuestras intenciones, sabe lo que nosotros somos, ¿sí? Tan sabe Jesús cómo somos que por eso se preocupa por darnos conocimiento. Por eso es de que la iglesia donde estamos se aferra a ese conocimiento y por eso es que utiliza a otras personitas, su servidor, para dar conocimiento. Y como yo les dije, yo no lo sé todo, ni pretendo saberlo porque no soy Dios para saberlo todo. Pero lo poquito o mucho que uno puede llegar a conocer, uno lo expresa, lo manifiesta para que más personas se vean beneficiados por conocimiento. Ahorita ya no hay milagros como los que hacía Jesús. A ver, hermano, pero es que la vez pasada, sí, cómo no, yo fui a ver al niño santo de Atocha y pues yo tenía una gripa fenomenal y pues así en 5 minutos me la curó. Sí, puede ser. Pero el milagro, ¿cuánto tiempo le va a durar? Porque no por eso, este, se va a dejar de enfermar, ya nunca le va a dar gripa, ¿sí? Cuando vimos la introducción de Juan, vimos que Jesús resucitó muertos. Y les tengo una noticia, esos muertos no están con nosotros, volvieron a morir. Entonces, el milagro sí es nada más para dar a conocer el poder que Dios tiene, pero nada más. Y el conocimiento es lo que nos da salvación. Al darnos salvación, el conocimiento nos dice cómo vamos a vivir ante la presencia del Señor. Y eso es lo que más le preocupa al Señor de nosotros. No nos esmeremos en buscar milagros. No nos esmeremos en ver qué va a hacer Dios por nosotros hoy. Nada más por el simple hecho de estar aquí presentes, de tener vida, es el mayor milagro que nosotros podemos dar, ¿sí? O que podemos presenciar, más bien dicho. Dios nos da diariamente el milagro de la vida. Y lo único que tenemos que hacer es, con nuestra vida, dársela a Dios en obediencia, como lo hicieron los sirvientes. No cuestionaron a María, no cuestionaron a de Jesús, ellos simplemente obedecieron. Yo no sé qué está haciendo, pero pues hazlo. Vertieron el agua y sucedió. Bien, hermanos, pues con esto terminamos la clase. Fue una clase pequeña, muy nutrida. A mí la verdad me encantó, me encantó. Y
Y si tienen algún comentario, alguna pregunta, con toda confianza, a ver, externela ahorita que hoy que terminamos temprano. Sí, siempre nos pasamos un poquito. Pero a ver si gustan algo, comentar algo, tienen alguna duda, con toda confianza, por favor. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, de todos modos, en el grupo, está el grupo de peticiones. Si quieren que oremos por alguna petición en particular, con mucho gusto, lo hacemos. Ah, mi hija, gracias, hija. Con mucho gusto hacemos la oración. Y bueno, mis hermanos, pues les quiero agradecer el tiempo que hayan dedicado para este momento y pues nos despedimos en oración. ¿Qué les parece? Padre Celestial, Señor, cuántas gracias te damos porque nos has permitido estar en tu clase. Hemos aprendido mucho, yo me incluyo, Señor. Yo fui el primer ministrado. Yo sé que tengo que depurar muchas cosas que están corrompiendo a mi cuerpo porque soy el templo de tu Espíritu. Gracias, Padre, por todo este conocimiento. Gracias porque nos das la oportunidad de reflexionar, de hacer una introspectiva interna, cada uno de nosotros, para que podamos ponernos a cuentas con contigo, Dios, para que tú seas nuestro perdonador de pecados y que podamos alcanzar esa gloria que tanto deseamos tener contigo, Dios. Gracias, mi Dios, por la vida de cada uno de los que están aquí reunidos, que están aquí presentes. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar deleitándonos con tu conocimiento. Y te pido, por favor, que bendigas a cada uno y les des una noche placentera, llena de descanso para mañana comenzar un nuevo afán del día. Te agradecemos todo esto, mi Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues les agradezco mucho que hayan eh, estado aquí presentes. Fue una clase muy bonita. Y Gracias. nada más déjenme. Mande, mande, mande. Dios te bendiga. Ay, gracias, gracias, ma. Gracias, ma. Bueno, pues ya en el grupo les daré más instrucciones acerca del día de a ver si nos podemos reunir presencialmente y conocernos y conocernos. ¿Sale? Muchas gracias, hermana Mara. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Y bueno, pues nos vemos hoy dentro de 8 días. Ya les pasaré la liga y aquí nos estamos viendo. ¿Sale? Que descansen, mis hermanos. Dios los bendice. Buenas Hasta- noches, gracias. Que descansen. Buenas noches. Saludos. Un abrazo a todos. Gracias, buenas noches. Saludos. Muy buenas noches, mi hermano. Buenas noches.